Bienvenidos a una nueva edición de Noticias del Río de la Plata. A veces se hace difícil diferenciar entre modelos económicos sociales y conductas personales. Este fue el caso de las elecciones 2015 en la Argentina. Más allá de discusiones sobre modelos económicos, sociales, lo que realmente fue un factor decisivo en el resultado electoral fueron supuestas conductas dolosas que tuvieron que ver con, por ejemplo, la muerte del fiscal Nisman, que por ejemplo tuvieron que ver con la concesión de obra pública, que digamos tamizó el proceso electoral. Otro tema que tuvo también su vigencia en aquella campaña electoral fue el tema del posible atraso cambiario, la corrección cambiaria, el tipo de cambio. La decisión de Macri, de apenas asumido su gobierno en diciembre de 2015, de efectuar una macro devaluación, no estuvo en el programa electoral o en los anuncios electorales de ninguno de los comparecientes a la segunda vuelta electoral. Se puede ver como colindante a esta situación la emisión de dólares a futuro realizada en los últimos tiempos del gobierno de Cristina Fernández en acuerdo con su ministro Kicillof, como así también con las autoridades del Banco Central. Existen tres posibilidades para explicar el pasaje a la justicia de la emisión de bonos a futuro. Una, que se cometió un dolo. Dos, que existe realmente una judicialización política. Tres, que hay desconocimiento de las variables macroeconómicas. Antes que nada, debemos aclarar que el Poder Judicial no tiene facultad alguna para juzgar la política económica de un gobierno. Justamente es el Poder Ejecutivo, fundamentalmente, que tiene la responsabilidad de guiar los rumbos de la economía. Fue en ese entendido, entonces, que se emitieron los bonos a futuro dolarizados a finales del gobierno de Cristina Fernández. ¿Cuál fue el objetivo de esa emisión? Bueno, reducir la liquidez de la plaza a los efectos que esa liquidez no presionara los precios en alza o el tipo de cambio, que también, habiendo mucho dinero en la plaza, podía presionarlo al alza también. Es una medida macroeconómica, quizás coyuntural, que se puede tomar entre otras, pero que su objetivo principal, recordamos entonces nuevamente, es el de reducir la liquidez para, no presionar los precios domésticos al alza. Seguramente muchos de nuestros amigos estarán pensando, ¿pero qué tiene de malo bajar la inflación? Y yo les diría, no, nada. Pero entonces, ¿por qué esto derivó a la justicia? Bueno, porque se prejuzgó como inevitable la devaluación que se produjo a finales de 2015. Naturalmente que en economía hay una biblioteca de un lado, hay una biblioteca del otro, tiene la economía rigor científico, pero hay teorías. Es una ciencia social. Y sobre esto hay diferentes interpretaciones, prácticas, etc. ¿Era inevitable la devaluación? Algo así como que comprar dólares a futuro era un negocio asegurado y desmesurado. Bueno, fue una licitación pública con las garantías habituales. Pudieron comprar muchos agentes económicos que están
digamos, en la plaza financiera. Quiere decir que no fue algo direccionado. Pero además, volvemos a decir, ¿la devaluación era inevitable? Creemos que no. Sinceramente, podría haber habido un deslizamiento cambiario, podría haber habido una liberación paulatina del mercado de cambios si se hubiera opinado en esa forma, algo que evitara el shock económico que produjo aquella medida de Macri, que luego derivó en cierto descontrol de la economía. Pero además, como la única verdad es la realidad, y en la economía hay que tomar parámetros temporales, digamos, relativamente largos, vemos que al cabo de 2 años y un poco más, la devaluación no tuvo un efecto positivo, por ejemplo, en la competitividad de la Argentina. Es más, la competitividad, así lo muestran los números, ha disminuido notoriamente. ¿Por qué? Porque hay un déficit en la balanza comercial, por ejemplo, como nunca. La balanza comercial, le recordamos a nuestros amigos, que mide las exportaciones de productos y las importaciones de productos. Pero también hay déficit en la balanza de servicios. Quiere decir que también la Argentina está comprando más servicios en el exterior que lo que vende. Y hay un factor que es evidente. Hay una, digamos, coincidencia, cuando no un desbalance a favor de la inflación, entre inflación y evolución del tipo de cambio. O sea, la devaluación de estos 2 años fue muy similar a la inflación, incluyendo la macrodevaluación de diciembre de 2015. Entonces, prejuzgar como inevitable aquella devaluación no tiene fundamento. ¿Había ese atraso cambiario que se habló en la campaña electoral? Bueno, no lo sabemos. Quizás un adelanto cambiario paulatino hubiera sido, digamos, bueno para la economía argentina, pero estamos haciendo una ucronía de lo que no pasó. Y bueno, estará diciendo algún amigo, entonces la política económica judicializable es la de Macri. Máxime cuando endeudó al país en los últimos 2 años en una cifra sideral. El tiempo dirá, pero insistimos, para nosotros el Poder Judicial no tiene las facultades previstas constitucionalmente para juzgar los rumbos económicos de un país, de una sociedad. Es el Poder Ejecutivo, son las leyes, las que, de acuerdo a la filosofía del gobierno imperante, guían la economía. Creemos que se impone el cierre de esta causa. Beneficiaría a sus damnificados y fundamentalmente al Poder Judicial, porque aventaría, al menos en parte, las dudas que existen sobre una posible judicialización de la política. Naturalmente que la contravención de la ley y la presunción del delito recaen en la órbita de acción del Poder Judicial. También es cierto que los fallos judiciales se deben acatar aunque no se coincida con ellos. En este caso estamos totalmente de acuerdo con la defensa de los imputados en la causa de dólares a futuro, en la cual se afirma que no hubo ningún tipo de delito en la emisión de bonos a futuro. Bueno amigos, como siempre, esperando la participación de ustedes, nos despedimos hasta una próxima edición de Noticias del Río de la Plata. Hasta prontito.